Said tonight we're going to be talking about how we are to work together as a husband and wife, but within the management style that God has established. Como ya se ha dicho, esta noche vamos a ver cómo podemos trabajar juntos como esposa y esposo, pero dentro del estilo de dirigir que Dios ha establecido. We've already established on the first night that majority of you did not have good godly examples by your parents. Ya establecimos la primera noche que la mayoría de nosotros no tuvimos un ejemplo piadoso, un buen ejemplo de cómo ser padres de nuestros propios padres. And as you heard, that a majority of Christians today had the same experience as most as you. Y como ya han escuchado, la mayoría de los cristianos en nuestros días han tenido la misma experiencia que todos ustedes han tenido. So how to work together under that godly management style, you would have no idea how to do that. Así es que no tendrían idea de lo que es trabajar juntos siguiendo esa dirección al estilo de Dios. How many here are blended families? Raise your hand. ¿Cuántos son familias mixtas? Levanten la mano. These principles you're going to hear tonight apply to you. Estos principios que van a escuchar hoy son aplicables a ustedes. It is very common that we think that the management style that God has established within His Word changes in a blended family. Es muy común pensar que el estilo de dirección que Dios ha establecido en su palabra cambia de alguna manera para una familia mixta, But they do not. pero no es así. If you are a single parent here tonight, Si usted es un padre o madre soltera aquí esta noche, some of the things that you're going to hear tonight will not apply to you. algunas de las cosas que va a escuchar esta noche no van a ser aplicables a usted, But it's important that you're here. pero es importante que esté aquí. Because if the parent of your children are willing to cooperate with you on the parenting, Porque si usted y la otra parte del padre o madre de sus hijos están dispuestos a cooperar el uno con el otro en la crianza de sus hijos, you want to try to work that out for the sake of your children. quieren poder hacer esto por el bien de sus hijos. It is so important to understand how to manage our homes according to God's word. Es muy importante entender cómo dirigir nuestros hogares de acuerdo a la palabra de Dios. Romans 2, 8 through 9 says this: Romanos 2, 8 y 9 dice lo siguiente. But to those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation, and wrath, and tribulation, and anguish on every soul of man who does evil, of the Jew first and also to the Greek. Pablo escribe, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. To be self-seeking means doing things in our own way. Ser contenciosos quiere decir que se quieren hacer las cosas a nuestra propia manera, Not seeking God's instructions, no buscando la instrucción de Dios, but using our own experiences, sino usando nuestras propias experiencias, based upon our own personalities or our own understanding. basándonos en nuestras propias personalidades o nuestro propio entendimiento. Obeying the truth means Obedecer a la verdad significa doing things according to God's word. hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. This verse describes some of the negative consequences when we are doing things according to our own understanding. Estos versículos nos describen algunas de las consecuencias negativas que resultan de hacer las cosas de acuerdo a nuestro propio entendimiento. This word indignation means Esta palabra indignación significa to have anger and turmoil within our minds. tener ira y confusión en nuestras mentes. The word wrath means La palabra ira significa to have outburst of anger and a vengeful attitude toward those around us. tener arranques de ira, tener un estado iracundo y vengativo a aquellas personas que están en nuestro alrededor. Tribulation means Tribulación significa inviting the affliction and distress of the enemy. invitar la aflicción y la angustia de parte del enemigo. In other words, just inviting Satan to come in and have a greater reign
in our homes. En otras palabras, es invitar a Satanás a que venga y entre y tenga más poder sobre los hogares. It also uses the word anguish, También usa la palabra angustia, which means an internal turmoil of depression and anxiety and confusion. que significa tener sentimientos internos de gran aflicción, de depresión y confusión. There are many Christian families experiencing these negative consequences. Hay muchas familias cristianas que están viviendo estas consecuencias negativas As a direct result of being ignorant in how to tend to this families according to God's word. como un resultado directo de estar cuidando a sus familias sin seguir lo que la palabra de Dios nos dice. God wants us to know how to manage our homes according to his word. Dios quiere que sepamos cómo dirigir nuestros hogares de acuerdo a su palabra. We've learned in our first class in Genesis 2:18, Hemos aprendido en nuestra primera clase de Génesis 2:18, God said that it is not good that a man should be alone. I will make him a helper comparable to him. que dijo Jehová Dios que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. A wife is to be a helper, La esposa debe ser esa ayuda, to assist a man in all the tending things that God has put him over. para asistir al hombre en todas las cosas sobre las cuales Dios lo ha puesto para tener cuidado de ellas. This includes the parenting of the children. Esto incluye la crianza de los hijos. The family was the first institution God created. La familia fue la primera institución que Dios creó, Before the church, antes de la iglesia. and like any institution, Y como cualquier institución, like the church, como la iglesia, like our government, como nuestro gobierno, like a business, como en los negocios, there's authority hay autoridad and there's a method in which to manage that business. y hay un método dentro del cual debe dirigirse ese negocio. And when everyone understands that management style Y cuando todos entienden ese estilo de dirección and cooperates with it, there's blessings. y cooperan con él, hay bendiciones. But when they don't, Pero cuando no lo hacen, there can be chaos. puede haber caos. Our traditions, Nuestras tradiciones, our cultural norms, nuestras normas culturales, the way our parents raised us, la forma en la que nuestros padres nos cannot crearon, be the way that we find instruction. no puede ser la forma en la cual nosotros encontramos instrucciones. As a counselor, I hear people come in and say, well, you know, we're Mexicans, so we do things differently. Como consejero, yo he escuchado gente que viene y me dice, bueno, nosotros somos de descendencia mexicana, así es que nosotros hacemos las cosas diferentes. I tell them, I hear people come in that's Italians tell me the same thing. Y yo les digo que han venido italianos conmigo que me dicen la misma cosa. Does it matter where we come from or our nationality? ¿Importa de dónde vengamos o cuál sea nuestra nacionalidad? No. As Christians, we are new creations in Christ. Como cristianos somos nuevas criaturas en Cristo. We become new. Hemos sido hechos nuevos. Now we're under Him. Ahora estamos bajo Our su family's dirección. our ministry. Nuestra familia es nuestro And we're here to ministerio. carry out His will in every area in how we minister to our children. Y estamos aquí para llevar a cabo su voluntad en todas las áreas en las cuales les vamos a ministrar a nuestros hijos. God has established the authority in our families. Dios ha establecido la autoridad en nuestras familias. In 1 Corinthians 11:3, En 1 de Corintios 11:3, but I want you to know that the head of every man is Christ, and the head of every woman is man, and the head of Christ is Jesus. pero Or quiero, is God, sorry. pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. In Colossians 3:18 and 20, En Colosenses 3, 18 al 20, wives, submit unto your own husbands as it is fitting to the Lord. Husbands, love your wives and do not be bitter toward them. Children, obey your parents in all things, for this is well pleasing to the Lord. casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Throughout Scripture, we see this priority. A través de todas las escrituras podemos ver esta prioridad. God the Father, Dios el Padre, God the Son, Dios el Hijo, man, el hombre and woman. y la mujer.
That's an authority structure that God has established in the world. Esa es la estructura de autoridad que Dios ha establecido en el mundo. And if Adam would have paid attention to that 4,000 years ago, Y si Adán hubiera prestado atención a esto hace 4,000 años, we wouldn't be in the mess we're in today. no estaríamos en los problemas que tenemos hoy. But he wasn't paying attention. Pero no estaba prestando atención. He wasn't doing what God asked him to do. No estaba haciendo lo que Dios le había pedido que hiciera. And we have all suffered because of it. Y todos hemos sufrido por ello. Ephesians 6:4 says, Efesios 6:4 nos dice: "And you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord." Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Who is this scripture addressing? ¿A quién se está dirigiendo esta escritura? Fathers. A los padres. It doesn't mean parents. No quiere decir padres de familia. God is addressing fathers. And what is this verse all about? Se está dirigiendo a los padres como género masculino. ¿Y de qué se trata este versículo? What's it about? ¿De qué habla? Raising children. De crear a los hijos. God is saying to the father, it is your responsibility Dios le está diciendo al papá, es tu responsabilidad to make sure this loving environment is being practiced and lived out. asegurarte de que haya un ambiente de amor en el cual deben estar viviendo. But he's also saying it's your responsibility to do the training of the children. Pero también está diciendo que es la responsabilidad del papá llevar a cabo la instrucción de los hijos. That doesn't mean moms aren't involved. Esto no significa que las mamás no vayan a participar. God says they are our helpmate. Dios dice que ellos son nuestra ayuda. They complete us. Ellos nos acompletan. We need their involvement. Necesitamos que ellas participen. God has given our wives gifts that help complete us in the task of parenting. Dios les ha dado dones a nuestra esposa que nos ayudan en la tarea de criar a nuestros hijos. But God doesn't want us to lead our homes as dictators. Pero Dios no quiere que dirijamos nuestros hogares como si fuéramos dictadores. God gave us the best example Dios nos dio el mejor in ejemplo how to lead our families in a loving way. en cómo dirigir a nuestras familias de una manera amorosa. 2 Timothy 2:24 through 26. Segunda de says, Timoteo 2, 24 al 26 dice: a servant, or in other words, a minister porque el siervo, en otras palabras el ministro, of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patience in humility, correcting those who are in opposition, if God perhaps will grant them repentance so that they may know the truth and that they may come to their senses and escape the snares of the devil, having been taken captive by him to do his will. Segunda de Timoteo 2, los versículos 24 al 26, dicen lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. We learned the first night that parenting is a ministry. Aprendimos la primera noche que el ser padres es un ministerio. And one of the descriptions of a minister is a servant, Y una de las descripciones que se da de un ministro es que es un siervo, which it means one who has subjected himself to the authority of God alguien que se ha sometido a sí mismo a la autoridad de Dios to serve his will para servir a su voluntad and tend to the things he's given us according to his will. y cuidar de las cosas que Él nos ha dado de acuerdo a su voluntad. Not because we are better than our wives. No porque seamos mejores que nuestras esposas, Not because we're smarter than our wives. no porque seamos más inteligentes que nuestra esposa, Simply because God commanded it. simplemente porque Dios así lo ha mandado. And we can be absolutely assured, gentlemen, Y nosotros, caballeros, podemos estar completamente seguros is God has called us to do this, de que así como Dios nos ha llamado a hacer esto, he will enable us to do it. Él nos dará también la habilidad para hacerlo. I don't care what
situation you find yourself coming out of growing up. No me interesa cuál sea la situación de la cual usted salió cuando estaba creciendo. It is God's desire to transform us, Es el deseo de Dios el transformarnos, to give us the ability to do it correctly. para darnos la habilidad de hacerlo correctamente. But Jesus gave us the example. Pero Jesús nos dio el ejemplo. He was God in the flesh. Él era Dios en la carne. He did not dictate or lord over the apostles or other people. Él no fue como dictador o se enseñoreó de los apóstoles o de las otras personas. He didn't force anyone to follow him, Él no forzó a nadie a que lo siguiera, but it was his holy life committed unto his Father pero fue su vida santa que estaba comprometida para con su Padre, was the great motivator for people to follow him. que fue la gran motivación para que la gente lo siguiera. Yes, it was his signs and wonders. Sí, fueron las señales y las maravillas, But as men of God, pero como hombres de Dios we need to see this. debemos ver esto. It's our commitment to our Heavenly Father, Es nuestro compromiso para con nuestro Padre Celestial. our willingness to live holy lives before our wives and our children. Nuestra voluntad para vivir vidas santas delante de nuestra esposa y nuestros hijos. That's going to help our wives and children yield to our authority. Esto será lo que ayudará a nuestra esposa y a nuestros hijos a rendirse a nuestra autoridad. It says that we are to be gentle to all, Dice que debemos ser amables para con todos, which means we can't be dictators and or aggressively forcing those around us to do what we ask. Quiere decir que no vamos a ser dictadores ni vamos a buscar, obligar a los que están a nuestro alrededor a hacer lo que queremos que hagan agresivamente. Gentleness means just that. Ser amable significa eso. Not our macho maleisms. No es nuestro machismo masculino. Is there such a word in Spanish? I just Maleisms? made it up. You is good, brother. That's all I can say about that. It's not our machoism. It's not our lording over our wives and trying to, get aggressive with them. No es nuestro machismo, no es el tratar de enseñorearnos de nuestra esposa siendo agresivos con ellas. That doesn't work. Eso no funciona. That's not what your wife needs. Eso no es lo que su esposa necesita. That's not the way God told us to do it. Eso no es lo que Dios nos dice que debemos hacer. But I know if you're a man and you don't know what to do, Pero yo sé que si usted es varón y no sabe qué hacer, that comes natural. eso viene naturalmente. I did it Yo lo hice. when I had kids and I didn't know what to do. Cuando yo tuve hijos, yo no sabía qué hacer. When they weren't obeying. And my wife was looking at me going, do something. Cuando no obedecían y mi esposa se volvía hacia mí y me decía, haz algo. I would just get angry and, oh, Nick, listen to me. Yo me enojaba y empezaba a gritarles, escúchenme. That wasn't gentle. Eso no era amable. That wasn't Christ-like. Eso no era como Cristo. And that often provoked my wife to say, why are you doing that? Y eso provocaba a mi esposa que preguntara, ¿por qué estás haciendo eso? Well, you told me to do something. Pues me dijiste que hiciera algo. When men don't know what to do, Cuando los varones no saben qué hacer, we do one of two things. hacemos una de dos cosas. We get angry Nos enojamos or we disengage. o nos apartamos. Both are wrong. Las dos cosas están equivocadas. So praise the Lord. Así es que alabado sea el Señor, You are here tonight willing to learn. que están aquí esta noche dispuestos a aprender. We need to be taught as men how to lead. Tenemos que ser enseñados como varones a cómo dirigir. We need to have the tools so we know how to respond to our wife when she's saying, do something. Tenemos que tener las herramientas para saber cómo responder a nuestra esposa cuando nos está pidiendo que hagamos algo. When we know what to do, Cuando sepamos lo que debemos hacer, we can gently do it. vamos a poder hacerlo de una manera amable. It also says that we are to do it with patience. También dice que lo debemos hacer con paciencia o mansedumbre. Last week you learned that patience was the first attribute of agape love. La semana pasada vimos que la paciencia es el primer atributo del amor ágape. As a leader, Como líder, as an overseer of our family, como un supervisor de su familia, God gives us lots of opportunities to exercise patience. Dios nos da muchas oportunidades para ejercer la paciencia With your wife con su esposa and your children. y sus hijos. Most women have to learn how to be
helpmate to us. La mayoría de las mujeres tienen que aprender cómo ser ayuda para nosotros. They didn't see it be exercised in their home. Ellas no vieron que eso se llevaba a cabo en su hogar. Then they married us and we didn't know what to do. Y luego se casaron con nosotros y nosotros tampoco sabíamos qué hacer. We were making all kinds of mistakes, proving to them that we don't know what to do. Estábamos cometiendo todo tipo de errores, probándoles a ellas que en realidad no sabíamos lo que estábamos haciendo. And so many times our wives don't know how to be our helpmate. Instead of a helpmate, they become an adjutant to us. Así es que nuestras esposas no saben cómo ser nuestra ayuda y en lugar de ser nuestra ayuda se convierten en alguien que solamente nos agita, Question every decision we make. que cuestionan toda decisión que tomamos, Arguing with us over the decisions we make. que discuten con nosotros por las decisiones que tomamos. Or dictating to us how to take care of everything. O nos quieren decir cómo debemos cuidar de todo. That's not what we need in a wife and a helpmate. Pero eso no es lo que necesitamos en una esposa y una ayuda idónea. So we need to exercise patience Debemos entonces ejercer la paciencia, because God has been patient with us. porque Dios ha sido paciente con It says nosotros. also in humility correcting those who are in opposition. Dice también que debemos con mansedumbre corregir a los que se oponen. That humility means being again kind and having the right spirit. Esa mansedumbre, de nuevo, quiere decir ser amable y tener el espíritu correcto. You see, my wife and I didn't take a test and I scored higher than her. Porque mi esposa y yo no se nos hizo una prueba y yo saqué una mejor calificación que ella. Neither did you. Y tampoco usted. God didn't give us some, forms of exercise or a race to run and I won and so then I win this role of being the authority of my home. Dios no nos dio una forma de ejercicio, alguna carrera que correr y yo gané esa carrera, por lo tanto Dios me dio a mí esta autoridad para poder regir mi casa. I'm having a real wonderful time with this. Okay, let me just get this. It is purely by the anointing of God and His perfect plan is why I and you as a father are the leader of your household. Es únicamente por la unción de Dios y por su divina voluntad que yo y usted, varón, como padre, debe ser el líder de su hogar. It's God's perfect plan. Es el plan perfecto de Dios. But we have to have a humble heart about that. Pero tenemos que tener un corazón humilde acerca de ello. How many here as men have had a boss that was over you that you felt did not know what he was doing and didn't deserve the position he was in? ¿Cuántos de los varones que están aquí han tenido un patrón que creen ustedes que no sabía lo que estaba haciendo y no merecía la posición que él tenía? If you've been a man, you've experienced that. Si usted es varón, ha pasado por eso. What was your attitude toward him when he asked you to do something? ¿Cuál era su actitud hacia él cuando le pedía que hiciera algo? Oh, thank you, I appreciate that. Oh, gracias, aprecio mucho lo que haces por mí. Not. De ninguna manera. Well, I know when I got married, I proved to my wife that I didn't have a clue what I was doing. Bueno, pues yo sé que cuando yo me casé, yo le comprobé a mi esposa que yo no tenía idea de lo que estaba haciendo, Like most of us. como la mayoría de nosotros. And yet, when I learned that I was supposed to be the authority and the one responsible for the training of my children, Y cuando aprendí que yo era la autoridad y que era de hecho el responsable por la instrucción de nuestros hijos, and I began to learn these principles I'm going to be sharing with you, y aprendí estos principios que ahora comparto con ustedes, it was challenging for my wife to trust me in that position. fue un reto para mi esposa confiar en mí en esa posición. And I understood why it was challenging for her. Y yo entendí por qué esto era un reto para ella. Because I wasn't the perfect husband or the perfect father. Porque yo no era ni el esposo ni el padre perfecto. But it's not about me being the perfect husband or perfect father. Pero no se trata de que yo sea el padre o el esposo perfecto. It's about my anointing and calling by God Himself. Se trata de la unción y el llamado de Dios sobre mi vida. It's a faith issue with me and God. Es algo que tiene que ver con la fe entre Dios y yo. It's a faith issue between my wife and God. Es algo que tiene que ver con la fe entre mi esposa y Dios. When we both, as a husband and wife, begin to cooperate together with this, Cuando los dos, como esposa y esposo, empezamos a cooperar con esto, we quit fighting each other dejamos de pelear el uno con el otro and start becoming a team. y empezamos a convertirnos en un equipo.
This verse, in humility, correcting those who are in opposition, Este versículo que dice con mansedumbre corrigiendo a los que se oponen, does not mean that a man or a father needs to be passive or uninvolved. no significa que el esposo, el hombre, el padre, no, es pasivo o es despreocupado. It does not mean to relinquish our responsibility or authority to our wives because they do a better job than we do. No significa que cedemos nuestra responsabilidad o autoridad a nuestra esposa porque creemos que ellas pueden hacer un mejor trabajo que nosotros. Most of us men have failed in the area of discipline. La mayoría de los varones hemos fallado en el área de la disciplina. We either didn't do it right or we got angry or whatever. We made mistakes in the beginning when our children needed discipline. O no lo hicimos bien, o nos equivocamos, o nos enojamos y no hicimos lo correcto cuando nuestros niños necesitaban disciplina. And when friction broke out between the husband and wife, Y cuando surgió la fricción entre el esposo y la esposa, many men just disengaged muchos hombres simplemente dejaron todo por la paz and relinquished his responsibility to his wife and said, "Go ahead, you do it." y cedieron su responsabilidad a la esposa y dijeron, tú encárgate de eso. God won't bless that. Dios no va a bendecir eso. There are consequences for that. Habrá consecuencias por ello. Men, you need to know that God has given you a supernatural influence that is great over your children. Caballeros, ustedes necesitan saber que Dios les ha dado una influencia sobrenatural que es grande delante de sus hijos. Your leadership in this area ministers and teaches your children. Su liderazgo en esta área ministra a y enseña a sus hijos. It teaches your boy the responsibility of moving into a relationship. Le enseña a su hijo varón la responsabilidad que tiene cuando entra en una relación. How to lead his own home. Cómo dirigir su propio hogar. It teaches your daughters Les enseña a sus hijas how to love and tend to their husbands. cómo amar y cuidar de sus esposos. It sets their heart up for this the authority that God wants to have in their life when they leave our homes. Prepara sus corazones para que reciban la autoridad que Dios quiere tener sobre sus vidas cuando salen de nuestra casa. We need to work this out. Necesitamos entonces entender esto. We need to follow the management style that God has established. Necesitamos seguir el estilo de dirección que Dios ha establecido. This does not mean my wife is not to be involved in the parenting. Esto no significa que mi esposa no debe participar en la crianza de los hijos. As men, Como varones, we are to pursue our wives' inputs and perspectives in everything that pertains to the parenting of our children. debemos buscar el consejo y perspectiva de nuestra esposa en todo lo que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos. God has given them tremendous wisdom and insight that helps us in our parenting task. Dios les ha dado tremenda sabiduría y dirección que nos ayuda a nosotros en la tarea de criar a nuestros hijos. Next week, I'm going to be giving you some tools on how to set up your rules and discipline within the house. La semana entrante les voy a dar ciertos métodos para establecer reglas y límites que deben tener en sus hogares. But when you get those tools, you are to go home and together as a husband and wife to write them out. Pero cuando les dé estas herramientas, ustedes como esposa y esposo deben de ir juntos a escribirlas. To discuss the way that you're going to deal with disciplines. Para discutir el uno con el otro acerca de cómo van a lidiar con las diferentes disciplinas. To discuss how you're going to motivate your children in the event they say no to your discipline. Para discutir cómo van a lidiar con sus hijos en el caso de que ellos dijeran no a lo que les están diciendo que hagan. And as a husband, when we do this, we're also meeting a companionship need that God has placed within our wives. Y como esposos, cuando hacemos esto, también estamos supliendo una necesidad de compañerismo que Dios ha puesto en nuestras esposas. To be treated as an extension of our own body. Para ser tratadas como una extensión de nuestro propio cuerpo. She feels valued. Para que se sienta valorada. She feels one with us. Para que se sienta que es una con nosotros. She feels like a helpmate. Para que se sienta como esa ayuda idónea. This is what God's asked us to do. Esto es lo que Dios nos ha pedido que hagamos. There are times that you will disagree. Va a haber veces en los que no van a poder ponerse de acuerdo. I've been married 30, almost
31, almost 32 years. Yo he estado casado 31, ya casi 32 años. And there have been times when my wife did not agree with my discipline Y ha habido tiempos en los que mi esposa no ha estado de acuerdo con mis disciplinas. or did not agree with something I allowed my sons to do. O no estaba de acuerdo con algo que yo permití a mis hijos que hicieran. And at that moment, Y en ese momento, she has to trust the Lord ella tiene que confiar en el Señor and my leadership. y en mi liderazgo. That can be difficult. Eso puede ser difícil. In Romans 13, verses 1 through 2, En Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2, let's turn to page 2 there on your notes. en la página 2 de sus notas, Let every soul be subject to the governing authority, for there is no authority except from God, and the authority that exists are appointed by God. Therefore, whoever resists authority resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. Pablo escribe: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. God is the one who establishes all authorities. Dios es el que establece toda autoridad. It was God who established the authorities within our homes. Fue Dios el que estableció la autoridad dentro de nuestros hogares. When a man does not accept that authority and operate according to that authority, Cuando el hombre no acepta esa autoridad y opera fuera de acuerdo con esa autoridad, or a wife rejects that authority and tries to undermine that authority, o la esposa rechaza esa autoridad y trata de menoscabar esa autoridad, God says you bring judgment upon yourself. Dios dice que esto acarrea condenación para sí mismos. Now that's not the judgment of hell. Ahora, no es la condenación del It's infierno. it's not God going, okay, that's it, and, and snuffing us out. No es Dios que dice: ok, ya me calmaron la paciencia y acaba con nosotros. But this law is like the law of gravity. Pero esta ley es como la ley de gravedad. How many here would love just to climb on the top of this building and jump off and soar like an eagle? ¿A cuántos les gustaría subirse al techo de este edificio y brincar y volar como águila? I would. A mí me encantaría. Some of the best dreams I ever had was just flying through the clouds with nothing. Los mejores sueños que he tenido es cuando he estado volando por las nubes sin ninguna ayuda. And I was sober too. Y estaba sobrio también. But we know if we climbed to the top of this roof and jumped off, what would happen? Pero sabemos que si nos subimos al techo y brincamos, ¿qué sucedería? The law of gravity will La ley- pull us down La ley de gravedad nos va a jalar and we will be hurt y vamos a lastimarnos or dead. o vamos a morir. This is like this principle here. Este es el principio que se nos está presentando aquí. When we break it, Cuando quebrantamos este principio, either by the man not accepting this authority and learning how to wield that authority properly, ya sea porque el hombre no acepta la responsabilidad de tener la autoridad y no sabe cómo aplicar esa autoridad apropiadamente, or a wife rejecting the authority and trying to undermine it, either or, o porque la mujer no acepta la autoridad y trata de menoscabarla, ya sea uno o lo otro, we will experience what we read just a few moments ago. vamos a vivir la experiencia de lo que leímos hace algunos momentos. Pain, Dolor, misery, miseria, demonic oppression, opresión demoníaca, confusion, and wrath. confusión e ira. And there's a lot of Christian families suffering because of this. Y hay muchas familias cristianas que están sufriendo por esta causa. And the devil's telling you, you feel this way because of your rebellious children. Y el diablo les está diciendo que tienen este sentimiento por causa de sus hijos rebeldes. Or he's saying it's because of your spouse. O les está diciendo que es culpa de su cónyuge. But it might not be. Pero quizás no lo sea. It could be because you are not working with Christ, working out this management style that he has established. Pudiera ser que porque usted no está, que es porque usted no ha estado dispuesto a cooperar con Dios en este estilo de dirección. There are many men today not feeling honored and respected within their homes by their wife or their children. Hay muchos hombres en nuestros días que no se sienten ni honrados ni respetados en el hogar, ni por sus hijos ni por su esposa. As a direct result to their ignorance
in how to lead in this area properly. como un resultado directo de su ignorancia de saber dirigir en este estilo apropiadamente. In the same way, De la misma manera, many wives are suffering. muchas esposas sufren. I had a man in my office today. Hoy vino un varón a mi oficina. His 17-year-old son, they found out that he was texting to a girl that he was thinking about suicide. Descubrieron que estaba mandando mensajes de texto a una jovencita y estaban pensando en el suicidio. And when you looked at this boy, he looks like a nice young man. Y cuando ve usted a este joven, parece ser un joven normal. This couple's been in church for their whole their whole marriage, and they are in leadership. Esta pareja ha estado en la iglesia todo el tiempo de su matrimonio y son parte del liderazgo. But this man was raised by his mother, Pero este hombre fue criado por su madre, who married a woman who was also raised by her mother. que se casó con una mujer que también fue criada por su madre. So what kind of management style did they design around their parents? Así es que, ¿qué tipo de estilo de dirección fue el que ellos tuvieron en su crianza de los He hijos? thought it was right to just relinquish this responsibility to his wife. Él pensó que estaba bien ceder toda su responsabilidad a su esposa, But that wasn't God's plan. pero ese no era el plan de Dios. And now they have a 17-year-old son that absolutely despises his mother. Y ahora tienen a un hijo de 17 años que odia a su madre, Because there wasn't a discipline plan. porque no hubo un plan de It disciplina, was based upon emotions. porque todo se basó en los sentimientos. Thousands of hours of woman lecturing this boy because of the choices he's made in his life. Miles de horas de una mujer aleccionando a este joven por las cosas que él ha escogido hacer en su vida. Why did you do that? ¿Por qué hiciste eso? You knew better than that. Ya sabías que no That debías is hacerlo. foolish. That is not what God wants you to do. Da, 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 da. Esa es una necedad, esa no es la voluntad de Dios y así sucesivamente. Hours and hours and hours of that lecturing. Horas y horas y horas de ser aleccionado. This boy has learned to despise his mother Este muchacho ha aprendido a odiar a su madre and does not respect his father at all. y no respeta en lo absoluto a su padre. They're good people. Son buenas personas. They didn't get married and say, gee, we want to mess our kid up. No se casaron diciendo, ¿y cómo queremos echar a perder a nuestros hijos? But they didn't know about this management style. Pero ellos no conocían este estilo de dirección. So they got some fixing to do. Así es que tienen que hacer algunos arreglos. First thing we're doing is teaching them God's management style Lo primero que vamos a hacer es enseñarles el estilo de dirección que Dios usa and then dealing with forgiveness with their kids. y luego vamos a ayudarles a lidiar con el perdón hacia sus hijos. I gave them an example. Les di un ejemplo. I said, when your son was 13 years old and he went to school and it was cold out, did you tell him to put a jacket on? Le dije, cuando tu hijo tenía 13 años e iba a ir a la escuela y estaba haciendo frío, ¿le decías tú que se pusiera un abrigo? And the mother goes, of course I did. Y la mamá dijo, claro que le dije. And I said, so if he didn't want to do it and he went out in the car, did he put his jacket on every time? Y si no lo quería hacer, se metía al carro o se ponía el abrigo todas las veces que le dijiste. And this man looks over at his wife. Y el varón, el hombre, el esposo, se vuelve y mira a su esposa. And he's got this face on like, how do you know this happened? Y tenía este rostro como que estaba preguntando, ¿cómo sabes que esto sucedió? Memories were coming up in this guy's mind of what happened to this boy just a few years earlier. Memorias venían a la mente de este hombre que le recordaban lo que había sucedido con este joven unos años antes. And she said, oh yeah, I walk out in the car, you get right back in that house right now, you're putting a jacket on, blah, 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 blah. Oh sí, dice la mujer, yo salía y lo bajaba del carro y le decía, métete a la casa y te me pones un abrigo ahorita mismo, y se soltaba gritándole. So I said to the man, were you there? Y le pregunté al esposo, ¿estabas tú presente? Yes. Sí. What'd you do about it? ¿Y qué hiciste acerca de ello? Nothing. Nada. I said, you know what you should have done? ¿Sabes qué es lo que debiste haber hecho? Honey, Mi amor, my boy's 13 now. mi hijo ya tiene 13 años. If he doesn't want to wear a jacket today, Si no se quiere poner un abrigo hoy, if he freezes short of death, si se congela hasta casi morirse, that's okay by me. eso está bien conmigo. So I don't want you to tell him to put his jacket on anymore. He's a young man now. Así es que no quiero que le digas que se ponga el abrigo porque ya es un joven. Okay, honey? ¿Está bien, mi amor?
Because when moms mother their young men becoming men, Porque cuando las mamás crían a sus hijos siendo mamás, they hate it. ellos la odian. And dads, it's up to you to make sure that doesn't happen. Y los padres es su responsabilidad asegurarse de que eso no suceda. So, we Así need que to work together, debemos trabajar juntos. but we need to work together under this management style that God has established. Pero debemos trabajar juntos de acuerdo a este estilo de dirección que Dios ha establecido. Colossians 3:18, it says that a wife is to submit unto her husband as it is fitting to the Lord. En Colosenses 3:18 se nos dice que las mujeres deben de someterse a sus maridos como conviene en el Señor. Which means if your husband says, don't pray for my children, ¿Qué significa? Que si su esposo le dice, no ores por mis hijos, you don't have to listen to him. no tiene que And you're escucharlo. not going to experience any problems from God. Y no va a tener ningún problema de parte de Dios. If your husband hands you a board with a couple of nails in it and says, I want you to use this to spank our children, Y si su esposo le da una tabla con un par de clavos y le dice, quiero que uses esto para castigar a nuestros hijos, you can say, no, usted le puede decir, no, I'm not going to do that. no lo voy a hacer. Anything your husband asks you to do that's contrary to God's word, you can stand on a firm foundation and say no. Cualquier cosa que su marido le pida que haga, que es contrario a lo que la palabra de Dios dice, usted está sobre un buen cimiento para poder decirle que no. But it doesn't say, Pero no dice if you disagree with him, que si no está de acuerdo con él, you can say no. puede decirle que no. If you do, Si así es, you will suffer. va a sufrir. You know, I have wanted things to be done a certain way, and I was wrong. Saben, yo he querido que ciertas cosas se hagan de cierta forma y yo estaba equivocado. And there are times my wife goes, I don't think that's a good idea, but I'm going to trust you. Y hubo veces en las que mi esposa me dijo, sabes, yo no creo que esa sea una buena idea, pero voy a confiar en ti. And there are times what I wanted to do didn't turn out right. Y hubo veces que las cosas que yo quería hacer no funcionaron como yo quería que funcionaran. But my marriage and my wife was blessed because she trusted God. Pero mi matrimonio y mi esposa fueron bendecidos porque ella confió en Dios. So as a blended family, Como familia mixta entonces, this principle applies to you. este principio también se aplica a ustedes. I had a blended family in my office today, Yo tuve una familia mixta en mi oficina el día de hoy and they have 2 teenage daughters. y tienen dos hijas adolescentes. They got married a year ago. Se casaron hace un año. This man has never been married in his life, Este hombre nunca había sido casado, and he's had no children, nunca ha tenido hijos and he marries a woman with 2 teenage girls. y se casa con una mujer que tiene dos hijas adolescentes. That's funny. Eso, eso es gracioso. And this wife was sitting on my couch today just going, I just need his help. I need his help. Y la esposa estaba sentada en el sillón esta mañana gritando que necesitaba la ayuda de él. And this man looked at me and says, you know, I want to help her, but I want to know what I'm doing. Y este hombre decía, quiero ayudarle, pero primero quiero saber qué es lo que estoy It haciendo. was so funny. Era tan gracioso. She looks right at him and goes, I'm telling you what I want you to do. Y ella se vuelve a él y le dice, pero yo te estoy diciendo lo que quiero que hagas. And the guy looks at me and goes, you know what? That just doesn't feel right, though. Y él me dice a mí, pero eso no se siente bien. You're right, Estás en lo correcto. because you're not going to handle it like your wife's going to handle it. Porque tú no vas a hacer las cosas como tu esposa las haría. We don't want a wife telling us what to do. No queremos que nuestra esposa nos diga lo que tenemos que hacer. We want and need your input. Queremos y necesitamos su consejo. But when you start telling us what to do, Pero cuando empiezan a decirnos lo que tenemos que it's hacer, not affirming no nos afirma the opposite of what a man needs from his wife. que es lo contrario de lo que el varón necesita de su esposa. And more important than the disciplining of your children Y más importante que la disciplina de sus hijos is your marriage es su matrimonio and how you tend to each other. y cómo se cuidan el uno al otro. We got to keep that priority straight in our mind. Tienen que mantener esa prioridad en el lugar correcto en su mente. 1 Peter 3:1-2 says, wives, likewise, be submissive to your own husbands, even if some do not obey the word, they without a word may be won by their conduct
of their wives when they observe your chaste conduct accompanied by fear. Primera de Pedro 3, versículos 1 y 2 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. This word submission Esta palabra, sujeción, means a voluntary attitude of giving in, quiere decir una actitud voluntaria de ceder, to assume responsibility as a helpmate, asumir su responsabilidad como la ayuda idónea, to cooperate, cooperar. but it also means being willing to carry a burden. Pero también significa que se está dispuesto a llevar una carga. That last part, Esa última parte, women hate. las mujeres la odian. Wait a minute, God. I don't want to have any burdens. I don't want to carry anything. Pero espérate, Dios, yo no quiero tener ninguna carga, yo no quiero tener que llevar nada. This guy's an idiot. Este hombre es un idiota, He doesn't know what he's doing. no sabe lo que está haciendo. He doesn't pray with the kids. No ora con los niños, Church isn't even important to him. la iglesia no es importante para I él. can't listen to his authority. Yo no puedo ponerme bajo su autoridad. Well, how do you feel? Bueno, pues, ¿cómo se siente? Miserable. Miserables. There are times when a wife says, I'm going to put my faith and trust in you, God. Hay veces en las que la esposa debe decir: voy a poner mi fe y confianza en ti, Señor. I'm going to do what my husband wants. Voy a hacer lo que mi esposo me pide. And for those moments, and maybe even a few days, it's going to feel like you're carrying a burden. Y por esos momentos y quizás por algunos días va a sentir como que está llevando una gran carga. That is God's absolutely perfect plan. Ese es el plan absolutamente perfecto de Dios. You can say no. Pueden decir que no. I don't accept that part. Yo no acepto esa parte. Well, I'm here to tell you, Bueno, pues estoy aquí para decirles when you do, que cuando lo hagan pain is coming. va a llegar dolor. Now, gentlemen, take note here. Ahora, caballeros, tomen nota de esto. For those of you that had employers that weren't the perfect boss, that you had to subject yourself under. Para aquellos que tuvieron patrones que no eran los patrones perfectos, pero a los cuales de todas formas se tuvieron que someter. We need to be sympathetic with our wives, Tenemos que sentir simpatía por nuestra esposa, to be gentle. ser amables. I've had to do this many times with my wife to say, honey, I know this is hard for you. Yo he tenido muchas veces que decirle a mi esposa: mi amor, yo sé que esto es difícil para ti, I want you to trust me here pero quiero que confíes en mí, with gentleness, con mansedumbre, with compassion. con compasión. Not, hey, wench, I'm boss, you're not, listen. No diciéndole: oye, bruja, yo soy el jefe y tú no, así es que escúchame. That's a fool. Ese es un necio el que hace eso. And that doesn't help our wives at all Y eso no les ayuda a nuestras esposas en lo absoluto, in them trusting God and subjecting themselves to the authority of us. para que puedan confiar en Dios y se puedan someter a nuestra autoridad. Let me give you final tonight with 4 steps to get things back in order. Déjeme terminar esta noche con 4 pasos para poder poner todo en orden. Number 1, Número 1, to go home and agree together on how you're going to show love towards your children. vayan a casa y pónganse de acuerdo los dos en cómo van a mostrar amor a sus hijos. What is the accepted behavior that you want to show to each other, but also toward the children? ¿Cuál es el comportamiento aceptable que quieren mostrarse el uno al otro, pero también a sus hijos? Last week we went over the loving communication. La semana pasada hablamos de la comunicación amorosa. We need to be on the same page as a husband and wife. What is acceptable behavior to our children, especially during discipline? Debemos estar en la misma página. ¿Qué es aceptable para nuestros esposa y nuestros hijos, especialmente en lo que concierne a la disciplina? We've got to quit yelling. Tenemos que dejar de gritar. We've got to quit putting on that ugly, mean face. Tenemos que dejar de poner esa cara de enojado. We got to quit, repeating ourselves 10 times over. Tenemos que dejar de repetir las cosas 10 veces. Agree on that behavior. Estén de acuerdo en ese comportamiento. Discuss it together.
Discútanlo los dos. Number 2, Número 2, discuss how you can be a helpmate for each other to work these behaviors out. discutan cómo pueden ser ayuda el uno para el otro para poder poner en práctica estas cosas. If you've been for 5 or 10 or 20 years doing things in the wrong way, Si han estado por los últimos 5, 10, 15 o 20 años haciendo las cosas de una forma equivocada, sometimes those habits are hard to die. a veces es difícil hacer morir esos hábitos. So discuss as a husband and wife how you can help each other in those heated moments. Discutan entonces cómo como esposa y esposo pueden ayudarse el uno al otro en esos momentos acalorados. I had a lot more to learn in this than my wife. Yo tuve mucho más que aprender acerca de esto que mi esposa. I had a temper on me. Yo era muy enojón. And by the time I was on their 5th or 6th or 7th discipline of the day, I would find myself becoming agitated and angry with my son. Y cuando llegaba mi quinta, sexta o séptima disciplina del día, yo me airaba y me agitaba en contra de mi hijo. So I asked my wife, Así es que le preguntaba a mi if esposa, you see me getting in that position, si ves que estoy llegando a ese punto, try to come around and just get my attention. trata de llamarme la atención. Give me a wink or a look. Ciérrame el ojo o dame una mirada. Now, ladies, Ahora, hermanas, it's not this look. You know, it's No es- not like that. no es esa mirada. You know, do something loving like, Hagan algo amoroso, así como, I also said, or come next to me and just kind of lean up against me and grab my hand. o le dije también, ven y acércate a mí y tómame la mano. And that's what she began to do. Y eso fue lo que empezó a hacer. Because when she would come in and go, okay, why are you yelling at the kids? Porque cuando entraba y me decía, ok, ¿por qué les estás gritando a los niños? That's like putting gasoline on a fire when you're trying to put it out. Es como echarle gasolina al fuego cuando se está tratando de apagarse. Not a good idea. No es una buena idea. Because I'm more important than those kids. Porque yo soy más importante que esos niños. When my wife would do that, she was making the kids more important than me. Cuando mi esposa hacía eso, ella estaba haciendo a mis hijos más importantes que yo. Yes, I was wrong. Sí, estaba equivocado. Yes, I was in sin. Sí, estaba pecando. But her sinning against me doesn't make it better. Pero el que ella pecara contra mí no hacía que las cosas fueran mejor. My wife completes me. Mi esposa me completa a mí. I need her to affirm me. Necesito que me afirme. I need her to be my helpmate. Necesito que sea mi ayuda idónea. But I want her to help me in a way that helps me, does not provoke me. Pero quiero que me ayude de una manera en la que es ayuda So- y no una provocación. When you sit down as a husband and wife and discuss this, Cuando se sienten entonces como esposo y esposa a discutir esto. and men, we give our wives permission to help us work this out if that's our problem. Y los varones debemos darle permiso a nuestras esposas a que nos ayuden a encontrar una solución para esto si este es nuestro problema. Maybe you're a man here that just doesn't pay attention to situations that need to be disciplined. Quizás usted sea un hombre que está aquí pero nunca presta atención a las situaciones en las que se necesita la disciplina. You can be sitting in front of the TV and the two teenagers over there just beating each other up and you're like, da, 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 da. Pues- Not even paying attention. Puede estar sentado frente a la televisión y sus dos hijos adolescentes se están golpeando el uno al otro y usted ni siquiera presta atención. I didn't see you go, da, 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 da. So, you know, to say to your wife, if you don't know how to zone in and start taking that leadership role, give your wife a way to come over and get your attention. Share something with her. What can she do in a proper, affirming way to say, honey? Así es que si usted no sabe cómo ver esos momentos, dele el permiso a su esposa de que ella venga a su lado y le señale lo que está sucediendo y le diga, mi amor, mira lo que está pasando allá. The fact that you're not engaging is proving to yourself that you need your wife. El hecho de que usted no esté haciendo absolutamente nada al respecto le comprueba a usted que necesita a su esposa. Now, I know there's women in here that sometimes lose control themselves. Ahora yo sé que hay mujeres entre nosotros que a veces pierden el control ellas mismas. Yes. ¿Sí? My beautiful wife sometimes would lose it herself. Mi bella esposa de vez en cuando perdía el control. When my son hit 13 and 14 years old, it was a challenge for my wife. Cuando mi hijo llegó a los 13 y 14 años fue un gran reto para mi esposa. There'd be times I'd walk in the house and I would see them going, "Ba, ba, 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 ba,
back and forth. Había veces que llegaba a mi casa y los miraba a los dos, gritándose el uno al otro, señalándose con el dedo. And that's a practice that we said we would not do. Y eso era algo que nosotros dijimos que no íbamos a practicar, no íbamos a hacer. So we agreed that if my wife found herself caught in that situation, Y estuvimos de acuerdo en que si mi esposa se encontraba en esa situación, I would lovingly come next to her and put my arm around her yo amorosamente iba a acercarme a ella y la iba a abrazar and say, okay, we're going to stop this conversation right now. y le decía, vamos a terminar con esta conversación ahorita And let me get some information on why this got to this point. y dame la información que necesito tener para saber por qué llegaron hasta este punto. And my wife needed to yield to that. Y mi esposa debía ceder a eso, Disengage de hacerse a un lado and then we go and talk about it. y luego ir conmigo a platicar acerca de ello. You don't know how hard of a day I've had. Pero no sabes lo difícil de que ha sido mi día. He's gotten 100 disciplines, I mean, all day long. Le he dado 100 disciplinas, todo el día lo he estado disciplinando. And as a loving, nurturing husband, Y como un esposo amoroso, I listen escuchaba with kindness con amabilidad and gentleness. y con gentileza. I said, no, honey, that's hard. Y le decía, sí, mi amor, sé que es difícil. So, Así que, what did he do wrong ¿qué fue lo que hizo? the last time? La última vez. All right, we know what the proper discipline is. Muy bien, sabemos cuál debe ser la disciplina. I'm going to go give it to him. Voy a ir a aplicarla. Well, I think you need to give him another one because he was arguing with me. Pero creo que debes darle otra porque estaba discutiendo conmigo. Who was arguing with who? ¿Quién estaba discutiendo con quién? Takes two to argue. Se necesitan dos personas para tener un argumento. So, honey, I'm not going to discipline him for that. Así es que no lo voy a disciplinar por eso. She had to trust me. Tuvo que confiar en mí. But that's working together. Pero eso es lo que significa trabajar juntos. I was 10 to 1 in needing her assistance to calm down compared to how many times I had to intercede with her. Estaba yo 10-1 contando las veces que yo necesitaba su asistencia, comparándola con las veces que ella necesitaba la mía. Matthew 12:25 Mateo 12:25. says, every kingdom divided against itself is brought to desolation. Dice que todo reino dividido contra sí mismo es asolado. We need to be unified. Debemos estar unidos. We have to come up with a plan in dealing with these life experiences of parenting. Tenemos que tener un plan para lidiar con estas experiencias en la crianza de nuestros hijos. So when the circumstances come, we're not letting our flesh dictate how we deal with it. Para que cuando las circunstancias se presenten, no dejemos que nuestra carne nos trate de decir cómo debemos lidiar con ello. Number 3. Número 3. Next week I'm going to give you some basic rules and discipline for different age children. La próxima semana les voy a dar reglas y disciplinas básicas para los niños de diferentes edades. You need to sit down together and write out your training plan. Necesitan sentarse juntos para escribir el plan que van a poner en marcha. So it's not mom's rules when moms are there, and then it's dad has a whole different set of different rules. Para que no sean las reglas de mamá cuando papá no está ahí. Luego cuando papá viene tienen otra diferente juego de reglas. Boy, does that teach our children how to be manipulative. Porque eso enseña a nuestros hijos a ser manipuladores. And boy, does it bring division between a husband and wife. Y esto trae división entre el esposo y la esposa. And having predetermined disciplines to every rule that you have. Y determinar por adelantado las disciplinas para el quebrantamiento de cada regla que se tiene. So no matter if dad sees it or mom sees it, the discipline is the same. Para que así no importe si es papá el que lo ve o mamá el que lo ve, la disciplina siempre va a ser la misma. So you're not arguing over, I think you gave him too much, you shouldn't have done that, and so on and so forth. Para que no estén discutiendo acerca de si alguien lo disciplinó de más o de menos por lo que hizo. Oh, there's so much division between a husband and wife in that area. Hay tanta división entre los esposos por esa área. And then also agreeing, how are you going to motivate your children if they ever say no to the discipline? Y luego ponerse de acuerdo en cómo van a motivar a sus hijos si alguna vez ellos le dicen que no a la disciplina. Fathers, Papás, it is your responsibility es su responsabilidad to give your wife something to follow, darle a su esposa una guía a seguir, a plan. un plan.
You need her help in putting it together. Necesitan su ayuda para confeccionarlo. Without a clear plan of training, then what happens is the flesh and emotions dictate the process. Porque sin un plan claro, la carne y sus emociones o sentimientos van a dictar lo que usted debe hacer en el proceso. It is also our responsibility También es nuestra responsabilidad to make sure the plan is being worked out. asegurarnos que el plan está siendo llevado a cabo. It's not changing. No está cambiando, It's not moving based upon someone's emotion. no se está cambiando o moviendo basado en las emociones o sentimientos de alguna persona. And the most powerful way to help your wife follow the plan Y la manera más poderosa de ayudar a su esposa a seguir el plan is the way that you deal with the plan yourself es en la forma en la que usted sigue el plan usted mismo, in a loving, Christ-like manner. en una forma amorosa y semejante a lo que Cristo hubiera hecho. And number 4, Y número 4, be faithful and pray for each other. sean fieles y oren el uno por el otro. Our home is a battleground. Nuestro hogar es un campo de batalla. Satan hates everything God made. Satanás odia todo lo que Dios ha creado. He hates you. Él le odia a He usted, hates your marriage. odia su matrimonio, He hates his kids. odia a sus hijos. So he's doing everything he can to destroy. Así es que está haciendo todo lo que puede hacer para destruirlo. You need to be praying together as a husband and wife. Necesitan estar orando juntos como esposa y esposo. You need to be praying and interceding for each other. Necesitan estar orando e intercediendo el uno por el otro. You have to be aware of the battleground that's going on. Tienen que estar al tanto de la batalla que se está librando. Ephesians 6:12 tells us that we don't wrestle against flesh and blood, but against powers and principalities. Efesios 6:12 nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Men, if you're not praying with your wife every day, Varones, si no están orando con su esposa todos los días, you're not fighting the battle. no están librando la batalla. I mean, one of the biggest weapons that God has given us to come against the demonic forces that are coming against our family is prayer. Una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado para lidiar con las fuerzas demoníacas que vienen en contra de nuestra familia es la oración. You are anointed as a priest. Fueron ungidos por Dios como sacerdotes. You have tremendous power over your family in the spiritual realm. Tienen un tremendo poder sobre su familia en el ámbito espiritual. Don't let the devil tell you you don't. No deje que el diablo le diga lo contrario. Don't let the devil have you look at your sin and go, oh, I don't have this power because look at the stupid things I do. No deje que el diablo le diga o le convenza de que no tiene el poder por las cosas necias que ha hecho. The anointing and the power that God has given you is because it's a gift that He has given to you, not based upon your performance. La unción y el poder que Dios le ha dado es un don que Él ha dado a usted y no está basado en la forma en la que usted se comporta o en las cosas que hace. Receive it. Recíbalo, Start using it. comience a usarlo. Pray for each other. Oren el uno por el otro. Those single parents that are here, Los padres y madres solteros que están con nosotros, if you're the parent of your children, the other parent is willing to cooperate with you. si el otro padre de sus hijos o madre de sus hijos está dispuesto a cooperar con usted, If you have your children going back and forth with joint custody, si sus hijos van de una casa a la otra porque tienen custodia juntos, to come up with 1 or 2 rules that would be the same. hagan o establezcan una o dos reglas que sean lo mismo en las dos casas. Try to cooperate. Traten de cooperar el uno con You el may otro. not have all the same rules, Quizás no tengan todas las reglas iguales, but if you could have 2 or 3 that's the same, pero si pueden tener dos o tres que sean las mismas, your children will be blessed. sus hijos serán bendecidos. So we need to follow through on these. Debemos entonces darle seguimiento a estas But cosas. also I say this to you single parents. Pero también les digo lo siguiente a los padres y madres solteros. If you ever plan on getting remarried, Si están planeando volverse a casar, you're going to look at this guy a little bit differently now. van a ver a esta persona un poco diferente ahora. Is this a man I can trust to be the leader over my children? ¿Es este un hombre que yo puedo confiar que vaya a ser el líder de mis hijos? Is this a man I can surrender my kids and the parenting to? ¿Es un hombre al cual puedo rendir a mis hijos y la crianza de mis hijos a él? If he's not, Si no lo es, don't marry him. no se casen con él.
But you're also going to give advice sometimes, single parents. Pero también deben de dar consejos de vez en cuando. And God wants you to give the proper advice to other people. Y Dios quiere que les den la ejemplo o sugerencias apropiadas a otras personas. Women talk about parenting. Hemos estado hablando de la crianza de los hijos. It's not a subject matter that men talk about very much. No es un tema del cual los varones hablen muy seguido. So God wants you to make sure that you're going to give it godly advice, not your input. Así es que Dios quiere que usted le dé un consejo piadoso, según Dios, y no su propia opinión. If you're here tonight Si usted está aquí hoy and you've hurt each other in this area, y se han lastimado el uno al otro en esta área, there's been a lot of tension, ha habido mucha tensión, and fighting and arguing over this parenting deal. muchos pleitos acerca de la crianza de los hijos. Forgive each other. Perdónense el uno al otro. Agree. We didn't have an example. Estén de acuerdo en que no tuvieron un buen ejemplo, We didn't know how to do this. que no sabían cómo hacer esto. We've hurt each other. Nos hemos lastimado el uno al otro. So ask for forgiveness. Pida entonces perdón Extend forgiveness to your spouse. y concédale el perdón a su cónyuge And take this to the Lord in prayer. y lleven esto al Señor en oración. He's so ready to forgive you. Él está tan preparado para perdonarles He wants to help you. y quiere ayudarles. But if you've got bitterness in your heart Pero si tienen amargura en su corazón and you're carrying resentment, y tienen resentimiento, God's not going to help you. Dios no les va a ayudar. It's a faith issue with Christ. Tiene que ver con la fe en Cristo. On your pages 3 through 7, Las páginas 3 al 7, this is your homework. esta es su tarea. I want both of you, as a husband and wife, to read through some of the descriptions that God gives us of godly leadership as a father and mother. Quiero que los dos lean a través de la tarea y vean la descripción que Dios nos da acerca del rol bíblico que tienen tanto el padre como la madre. And then come together and discuss the things that you have learned. Y luego júntense y discutan las cosas que han aprendido. And then take them to prayer. Y every luego day. sométanlas a oración todos los días. Amen. Amén. Let's close in prayer. Terminemos con una oración. Father, we thank you for these instructions. Padre, te damos gracias por estas instrucciones. We thank you for your patience with us, Lord. Te damos gracias por tu paciencia para con nosotros, Señor. Lord, we're asking for the grace to do things right. Señor, te pedimos que nos des la gracia para hacer las cosas bien. We're asking for the grace tonight, Lord, to forgive each other, Te pedimos, Señor, la gracia para poder perdonarnos el uno al otro. to take responsibility for failing you, Te pedimos que nos ayudes a aceptar nuestra responsabilidad por haberte fallado, for failing each other. por fallarnos el uno al otro. Lord, we need your grace. Señor, necesitamos de tu gracia. You promised to complete that work you've began in each of us. Tú prometiste que completarías la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. We know that includes being the fathers that you anointed us to be, Sabemos que esto incluye el ser los padres que tú nos has ungido para ser, the mothers you want us to be. las madres que tú nos has querido que seamos. And we know, Lord, you're not a liar. Y sabemos, Señor, que tú no eres mentiroso. So, Lord, take every fear and doubt from our minds. Toma entonces, Señor, toda duda y temor de nuestra mente. Give us the faith to trust you, Danos la fe para confiar en ti, to press in and work these things out. para acercarnos a ti y encontrar la solución para estas cosas. And we ask this in Jesus' name. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. And everybody said, Y todos dijeron, Amen. amén. Lord bless y you amén. guys. Dios les bendiga.